que van teniendo mayor edad y grado de madurez, el código le va a ir permitiendo hacer cosas por ellos mismos, aunque el padre no venga a representarlo. ¿Está claro? Bien. Y después otra vez esto del derecho del niño a ser oído. ¿Sí? Bien. Entonces, con todo lo que vengo diciendo, y parece que me van siguiendo, yo creo que les miro la cara, me parece que me entienden, ¿sí? Bueno, había que hacer una revisión de dos conceptos que ustedes mismos lo están sacando acá esta tarde con las preguntas que me están haciendo, que eran el concepto de capacidad y el concepto de representación. Son dos conceptos que jurídicamente capacidad y representación han sido básicos, especialmente en el orden de los contratos. ¿Sí? Sos persona capaz, podés actuar por vos mismo. No sos persona capaz, necesitas un representante. Y ese representante es tu voz. Vos te callás la boca y el que habla es el representante. ¿Sí? Entonces, parecía, pero esto no era así ni siquiera en el código de Vélez, ¿eh? Pero si tuviéramos que explicar así, a grandes rasgos, abstractos, diríamos, capaces, incapaces. Capaces pueden actuar por sí mismos. Incapaces tienen que actuar con el representante. Y ese representante es la voz de este señor que no participa del acto. A ver, al que habíamos declarado demente, se puede expresar este señor, hasta a lo mejor trabaja en alguna empresa, etcétera, etcétera, de acuerdo con sus propias capacidades. Pero a la hora de celebrar el contrato, este no iba a celebrar el contrato. El que iba a celebrar el contrato era exclusivamente su representante legal. Porque vos, es cierto que a lo mejor entendés lo que te pasa y entendés lo que está pasando, pero mira, vos sos un incapaz. Así que acá el que habla es tu representante. Esto, así, no lo podemos aceptar con todo lo que vengo diciendo, ¿no es cierto? Si la capacidad es progresiva, si hay gente que tiene anticipo de una cosa y no la tiene para la otra, y entonces esa línea divisoria la tengo que ir apagando un poquito, y al lado me van a aparecer otras nociones como esta de la autonomía, a la que le hemos dedicado gran parte de nuestra charla esta tarde. Y acá al principio se hablaba de competencia. ¿Por qué se habla de competencia? Porque habíamos traducido la palabra competency, que viene del inglés. Pero la verdad que la palabra competencia en castellano, y especialmente en el ámbito jurídico, como que está referida a los jueces. ¿En qué ámbito los jueces pueden resolver territorial por personal? Entonces ahora prácticamente ha desaparecido esta palabra competencia y la hemos sustituido por la de la autonomía. Entonces, ¿qué dicen nuestros autores? Las nociones tradicionales, menor de edad, capacidad y capacidad de representación, ya no son adecuadas, especialmente para los actos que tienen en miras el interés de la persona menor de edad. Porque una persona, como dijimos recién, puede tener aptitud para decidir sobre ciertas cuestiones y no sobre otras. ¿Qué necesitamos? Nociones flexibles. Nosotros acabamos de leer recién lo que dice el Código Civil Comercial, esto de que a mayor desarrollo, como que retrocede la representación de los padres. Fíjense que es parecido lo que tienen otros códigos en otros países. El código alemán, como dice, los padres observarán
acuerdos entre padres e hijos. En Holanda, la autoridad parental frente a los menores de edad disminuye en la medida en la medida que desarrollan su personalidad y su capacidad de tomar decisiones. ¿Ven? Siempre el mismo concepto. Entonces, el nuestro que dice, vamos a tener en cuenta, como ya lo hablamos recién, la autonomía progresiva del hijo conforme a sus características psicofísicas, su desarrollo, y a medida de la autonomía disminuye la representación. ¿Vieron qué parecía la fórmula? Vieron que esto no es un invento de nosotros, ¿no? Sino verdaderamente de un derecho contemporáneo. Entonces, hagamos una distinción rápida entre esto de la capacidad y antes competencia, competency, hoy autonomía. La capacidad era una noción típica del Código Civil, sigue siendo en el Código Civil y Comercial, no es que se haya abandonado esa noción de capacidad, pero en el Código era la única. Teníamos una línea divisoria entre el ámbito contractual, la seguridad jurídica. Mire, esto es así, no puede ser de otra manera, porque usted está contratando con una persona, tiene que saber si ese contrato es válido o es nulo. Si no, hay una inseguridad jurídica terrible. Eso también está en el Código Civil y Comercial, pero no una regla inflexible. Y antes tampoco la era, vamos a ver algunos casos. La competencia, en cambio, es propia del ámbito de los derechos personalísimos, y la idea y la capacidad son cuestiones de grado. No es una cuestión, como dicen los italianos, de todo o nada. Es un elemento de desarrollo evolutivo que se va adquiriendo con la madurez psicológica, cognitiva, etcétera, etcétera. Vamos entonces a ese 26 famoso que dijimos que es un artículo tan importante del Código Civil y Comercial. ¿Qué dice ese artículo 26? Dice ejercicio de los derechos de la persona menor de edad. Si se llama ese artículo, el título que tiene ese artículo. Entonces, la persona menor de edad ejerce su derecho a través de su representante legal. Ahí tiene usted la respuesta a la pregunta que usted me hizo. Esa es la regla. Y esa regla marca un principio de protección, porque no tenemos que creer que la representación es un concepto nefasto. No, es nefasto si nosotros entendemos la representación como esto de vos te callás y a vos no te escucho y no tenés nada que ver. Pero como regla tenemos que decir que el derecho pone esa representación en beneficio de la persona menor de edad. Pero esa regla tiene excepciones, pero aquí no rige aquello que habíamos aprendido. Las excepciones son de interpretación restrictiva. Eso nos enseñaban a nosotros en la facultad. ¿Sí? La excepción es de interpretación restrictiva. Acá no hay un problema de interpretación restrictiva en las excepciones, porque vamos a ver que las excepciones que está fijando el propio artículo es una excepción construida con criterios amplios. Entonces, como dice, no obstante, después que ha dicho que la persona menor de edad ejerce su derecho a través de su representante, dice abajo, no obstante, la que cuenta con edad y grado moral suficiente puede ejercer por sí los actos que le son permitidos por el ordenamiento jurídico. ¿Y qué es lo que está diciendo acá? Señor, te estoy respetando a vos tu autonomía progresiva. Hubo un congreso celebrado en Bahía Blanca, entre las jornadas nacionales que nosotros hacemos, los profesores de Derecho, y que por supuesto pueden acudir otras personas, en la que se pasaron discutiendo si la autonomía progresiva era excepción a la regla. Excepción ridícula. Porque no son nociones que las podamos seguir manejando con esos criterios antiguos de regla y excepción. Acá, efectivamente, la persona menor de edad sigue siendo representada por los padres, pero vamos a ver que en el sistema hay tantas cosas que puede hacer por sí mismo que no podemos sostener una interpretación restrictiva. Como el artículo dice eso es otra cosa. No, tenemos que estar mirando cuál es la finalidad que tiene la norma. Muy bien, por eso tenemos que mirarlo con criterios flexibles y mirando la realidad, mirando lo que nos pasa. Entonces, fíjense ustedes la cantidad de artículos del Código Civil y Comercial que no solamente dicen edad, sino que dicen edad y grado madurez. Estos artículos ven ahí. Y seguramente, si se ponen en el código, ¿sí? Y en la computadora, van a seguir encontrando otros artículos.
conocen esta historia, pero la vamos a repetir un poquito para que ustedes vean lo importante que son estas nociones. Acá hubo un tribunal patagónico que antes de entrar en vigencia el Código Civil Comercial, dijo, ley abierto, nosotros, Cámara de Apelaciones de Trelew, salimos a informar a la población que si cuando el asunto llega a la Cámara de Apelaciones, los jueces de primera instancia habían aplicado el Código Civil, pero cuando nosotros tenemos que resolver, ya está en vigencia el nuevo Código Civil Comercial, a nosotros vamos a revisar con el Código Civil. Eso es verdad. O sea, mire, no me importa que está el nuevo Código Civil en vigencia, Código Civil Comercial en vigencia. Si cuando esto estaba ante el juez de primera instancia miró el Código Civil, no el Código Civil Comercial porque todavía no estaba vigente, nosotros tampoco vamos a mirar el Código Civil Comercial, vamos a mirar el Código Civil. Eso es una barbaridad, porque depende del caso para aplicar el derecho transitorio, que es demasiado complicado para explicárselo a los no abogados. Pero lo que quiero decir es que no se puede hacer una regla de este tipo, y tanto no se puede hacer una regla de este tipo, que este mismo tribunal se encontró con que en la primera instancia, el juez de primera instancia, había casi impuesto a una adolescente que comenzara con una actividad para volver a interrelacionarse con su mamá, con quien ella no quería interrelacionarse porque tenía una nueva pareja y ella tenía dificultades con esa pareja. Entonces ella empieza a nada de la madre. Juez de primera instancia establece medidas como para que esta niña empiece a interrelacionarse con la madre. Pero al parecer no la escuchó, sino que de oficio estableció esa necesidad. Para la Cámara, a esos que habían dicho, si en primera instancia hablaron del Código Civil, nosotros también el Código Civil. Entonces cuando va a la Cámara, para mí, no sabían ni que estaba la 26061, porque ya vimos que la 26061 se hablaba del derecho del niño a ser oído. No necesitaba yo el nuevo Código Civil Comercial, ¿no es cierto? Con la 26061 bastaba. Pero aquí a esa Cámara le pareció extraordinario el artículo 26. Y entonces se olvidó de aquello que habían dicho y que habían advertido, que no iban a aplicar el Código Civil. Pero ahora me gustó ese artículo. Me gustó porque no le quiere imponer a esa adolescente que empiece un tratamiento para interrelacionarse con la madre. Entonces la voy a escuchar porque soy muy democrático, Cámara de Apelaciones, voy a escucharla, muy bien, escuchen, y dijeron revocación, vamos a aplicar en forma inmediata porque es una norma imperativa. Muy bien, claro que es una norma imperativa, pero ya la tenemos antes. Pero se valieron de esto para ahora decir, qué bonito, no me gusta el Código Civil y Comercial en muchas cosas, pero este 26, qué bonito que es este artículo, entonces lo voy a aplicar. Insisto, no necesitamos nada de esto porque lo teníamos desde antes. Ahora vamos a reflexionar sobre este caso, para después tomarnos el... Sí, ponemos el caso para que mientras tomen el café lo vayan pensando. ¿Sí? Entonces, ¿quién era esto? A ver, un adolescente de 17 años, ojo, 17 años, conviene la captación de una imagen de ella, que va a ser utilizada en una revista de corte pornográfico, en la que se va a reproducir esa entrevista. ¿Sí? ¿Dónde le van a tomar esa fotografía? En un taller mecánico. La acompaña a esa sesión de fotografía su mamá y el novio, Paco. Van todos allí. Están presentes otras personas, el novio, la madre, el dueño del taller mecánico, el dueño de la agencia, el fotógrafo, un asistente. Están todos allí. Pero esta tenía 17 años. Acuérdense que
¿Sí? Nunca la agencia de publicidad le pidió el DNI para ver si tenía 17 o 18. ¿Sí? Y no hay constancia escrita de que se haya autorizado la difusión de la fotografía tomada en el taller mecánico. Pero si fui al taller mecánico a sacarme la foto, bueno. Después de todo eso, esa adolescente inicia un juicio contra la editorial por difusión indebida de la imagen. La agencia se defiende con el artículo 26, que después de decir esto primero que vimos, ¿qué dice? Dice, se presume que el adolescente entre 3 y 16 años tiene aptitud para decidir por sí respecto de aquellos tratamientos que no resultan invasivos ni comprometen su estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida o integridad física. ¿Qué es lo que decía la agencia? Mire, si este famoso artículo 26 dice que entre los 13 y los 16 esta persona se presume la aptitud para los tratamientos médicos, ¿cómo no le vamos a presumir la capacidad esta que ya tiene 17 para algo insignificante, como es tomarle una foto pornográfica y distribuirla en las revistas? Entonces, lo que quiero que ustedes piensen es si a ustedes les parece que ese artículo 26 puede ser invocado por una empresa en estos casos. Acuérdense de todo lo que hablamos antes: autonomía progresiva, interés superior del niño, todos conceptos que van, ¿no es cierto?, de la mano. Entonces, lo primero que van a discutir ahí mientras estén tomando el café es si a ustedes les parece que tiene sentido esto de que un juez declare la nulidad de esa convención porque ella no tenía todavía 18 años y que el demandado invoque en su favor un artículo como este, que ahí tienen lo que dice el artículo 26, lo que invoca. Entonces, el conflicto existente entre la autonomía progresiva y los hechos que lesionan la personalidad, porque esto, una imagen de una niña que aparece pornográfico, distribuido, porque ustedes saben lo que pasa ahora, cuando yo me saco una foto, que es lo que muchas veces los chicos cargan en Facebook, cargan estas fotos, no se dan cuenta el impacto que eso tiene en el resto. Entonces, el conflicto existente entre esa supuesta autonomía progresiva y los hechos que lesionan la personalidad debe ser resuelto conforme pautas flexibles, otras pautas